Muy buenas tardes. Somos estudiantes de psicología de la Universidad de Ande en el curso de motivación y emoción. Hoy vamos a hablar sobre motivación, el sistema de recompensa, aproximación y evitación y la relación que existe entre esto y el aprendizaje. Nuestros nombres: Dari Paola González, André Felipe Zambrano y Lisette Salcedo. Bueno, el sistema de recompensa es la estructura del cerebro que nos ayuda a activar y a reforzar todas las experiencias gratificantes con el fin de tener una sobrevivencia, o esto es muy importante para la sobrevivencia. Lo que tiene que ver con el área ventral, tegmental, el núcleo accumbens, la corteza prefrontal y otras más estructuras que tienen que ver con esto, como el hipotálamo, la amígdala y demás, pues tienen que ver e influyen en todo lo que sentimos en las vías dopaminérgicas que nos ayudan a reforzar todas las experiencias gratificantes. Por ejemplo, la comida, la bebida, el sexo, las interacciones sociales, todo esto generan unas activaciones a nivel neuronal que permiten que sintamos placer cuando tenemos estas experiencias y nos permiten volverlas a repetir con el fin de mantener una sobrevivencia. Tenemos unas estructuras cerebrales que trabajan más en los procesos de aproximación y otras que trabajan en un proceso de evitación, por ejemplo, el hipotálamo, el astroencefálico, la corteza orbitofrontal y el amígdala. Todas estas estructuras tienen funciones específicas para ayudarnos con esos procesos que nos ayudan a acercarnos a lo que es gratificante y evitar lo que es aversivo para nosotros, huir cuando tenemos un estado de alerta, por ejemplo. Quiero hablar sobre esta parte que es de las más importantes, no, obviamente no teniendo por menos las que hablamos, pero por ejemplo acá el haz prosencefálico mediano, que son estas fibras que tienen contacto con toda el área de los cuerpos mamilares, el área ventral tegmental y estimula eléctricamente todo el cerebro y la corteza prefrontal para poder generar los reforzamientos y el aprendizaje. Tienen que ver con nuestra memoria, tienen que ver con el estado de placer y nos ayudan a reforzar todos esos procesos de aprendizaje a nivel neurológico. Ahora vamos a ver, no solamente tiene que ver la parte del cerebro en esto, sino también tiene que ver, digamos, las estimulaciones que recibimos por el ambiente. Entonces, pues vamos a ver más acerca de eso. Dentro de la activación cerebral, pues sabemos que hay neurotransmisores que son los que se comunican en nuestras neuronas que nos ayudan a mantener esas motivaciones y que son reforzadores naturales de los estados de placer, como son la dopamina, la serotonina y GABA, y que tienen que ver mucho con esto, con este sistema. Eh, Les pongo un ejemplo. La dopamina, que es uno de esos neurotransmisores, nos aumenta la respuesta de la recompensa natural, por ejemplo, en una recompensa natural que es la comida, pues en el cerebro se genera esta dopamina o este neurotransmisor que ayuda a sentir placer, la sensación de placer cuando comemos. También hay otros, digamos, eh, generadores externos que pueden simular el que nuestro cerebro también genere dopamina y que nos ayudan a, digamos, que hacen que genere mayor placer en el cerebro, como es, por ejemplo, la parte química, como las drogas psicoactivas y todos estos comportamientos que, o digamos, estas estructuras químicas que hacen que nuestro cerebro genere más dopamina y que tengamos comportamientos convulsivos buscando precisamente esos estados de placer. No sé ustedes qué piensen al respecto, compañeros. Bueno, yo ahí, tú ahorita estabas hablando de toda esa parte neuroanatómica y hablábamos de justamente cuáles eran esas como interacciones químicas o cuáles eran
las partes anatómicas del cerebro que llevaban justamente a esa sensación de placer. Y también es muy importante resaltar que, por ejemplo, la corteza prefrontal es una que ayuda a que tú lleves a cabo ciertos movimientos o tengas ciertas conductas para alcanzar algún, algún objetivo o algún resultado que te lleve a tener esa sensación de placer, o sea, que te lleve a la recompensa final que se está buscando. Entonces aquí se ve mucho lo que serían esos dos sistemas motivacionales que operan al mismo tiempo, uno contiguo al lado del otro, y básicamente es uno que está diseñado a evitar recompensas negativas, que era lo que hablábamos ahorita de la evitación, y otro que busca justamente esas recompensas positivas. Entonces, si estos sistemas motivacionales están ahí presentes, actuando al mismo tiempo, ¿cómo creen que de pronto esto estaría asociado con con el aprendizaje como tal? Bueno, Eh, dale, Paola. Ah, yo, o sea, yo, por ejemplo, leía algo muy importante que hablaba Skinner y él decía como que la forma de aprender por medio de la recompensa y del castigo. Básicamente él hablaba como que no importaba, digamos, si la consecuencia o el premio fuera de castigo o de recompensa, el objetivo, el objetivo final era que de una u otra forma se aprendía. Entonces, yo siento que cuando existe tanto castigo, que de pronto nos pasó en algún momento, o sea, de alguna forma te castigaron por hacer algo que no debías y aprendiste, pero de todas formas si te explicaron de otra manera, con motivación, con recompensa, igual aprendiste. Entonces, digamos que yo estaría como del lado de ese pensamiento que él tenía, que era como un condicionamiento operante, donde la finalidad era aprender. Entonces siento que de una u otra manera siempre existe un aprendizaje. Porque aquí Pau nos menciona justamente eso digamos, la recompensa y el castigo, y que según Schultz y como tal, este modelo de recompensa que él plantea, está igual la toma de decisiones en medio. Entonces, nos señala que hay dos tipos de señales neuronales también. Una que nos dice, que se llama predicción de error, y la otra que es la de valor. Entonces, en esta predicción de error, básicamente es el organismo se puede de una u otra manera dar cuenta si la recompensa fue mayor a lo esperado o menor a lo esperado, y las de valor es si justamente esa recompensa es deseable o no. Y de esta manera, a través de la experiencia y haber sido expuestos a diferentes estímulos o reforzadores, y poder haber tenido en algún momento una recompensa positiva u otra, es que esto nos lleva al aprendizaje y a poder entonces estar en constante eh, como evolución de los comportamientos o de repetición de los comportamientos, más bien, porque entonces se pueden tomar, esto podría explicar cómo se pueden tomar algunas decisiones en situaciones de riesgo, o cómo entonces se puede tener una conducta u otra, justamente bien sea para alcanzar un, un refuerzo positivo, o en este caso una recompensa positiva, o como tal para no tener o alejarnos o evadir esas recompensas negativas que están asociadas al dolor, como pues lo mencionabas ahorita del castigo, o al daño mismo del organismo. Y aquí en el ejemplo tenemos un caso pues de una persona con el fuego, pues ya estuvo expuesta a esa experiencia, entonces seguramente va a tener unos comportamientos diferentes que le ayuden a evitar la exposición a ese dolor en ese momento en particular, o un atleta, que sería en la imagen de abajo, que habrá ganado algún premio, y este refuerzo o esta recompensa positiva va a hacer que entonces en futuras ocasiones él aprenda que tiene que seguir entrenando duro para seguir alcanzando esa recompensa positiva. Exacto, como a mayor medida frente a recompensa, como mayor magnitud de este. pero ahí yo tengo, digamos que algo que adicionar. Tenemos que tener en cuenta que de recompensa es diferente a reforzador. Recompensa tiene que ver con ese estímulo y ese valor biológico asociado a placer y a la saciedad que corresponde
a esa sensación, a lo que ustedes hablaban de esa sensación de placer, de esa sensación de que ayuda a mantener esa expectativa o ese deseo a esa sensación de placer. Reforzador ya es el estímulo o el evento consecuente que aumenta o mantiene como tal esa comportamiento. Entonces, a veces tendemos como a hablar como de ellos como si fueran lo mismo, pero tenemos que tener en cuenta que tienen, digamos que son conceptos parecidos, pero no iguales. La recompensa sería en este caso como algo así como la satisfacción. Eh, Sí, Ok, exacto, sería como la satisfacción. Y cuando hablamos de reforzadores, hay reforzadores incondicionados que son de alto valor biológico, como son la comida, el agua, el sexo, en fin, y reforzadores condicionados, que son el estímulo neutro que está asociado a ese reforzador incondicionado que nos lleva a un aprendizaje, que nos lleva a un condicionamiento. Entonces, a lo que hablaba Paola, está el condicionamiento clásico y está el condicionamiento operante, que igual son digamos que procesos de aprendizaje a los cuales nosotros como individuos estamos expuestos de manera natural en todo momento, seamos conscientes o no seamos conscientes de ello. Ok. Y en cuanto, por ejemplo, lo que hablábamos sobre la motivación, pues tenemos que tener en cuenta que tenemos una motivación intrínseca y una motivación extrínseca. La motivación intrínseca tiene que ver con toda esa información interna de las necesidades que buscamos ese deseo de recompensa, como lo hablaba Andrés, y de la extrínseca que tiene que ver con esos objetivos y esas metas ambientales que tienen que ver con esa historia de aprendizaje de lo que hablábamos. Sí, algo que quiero como resaltar es que según Woolfolk, él decía que la motivación se definía como algo que energizaba, perdón, o que dirigía como la conducta. Entonces, básicamente es como el energizante para levantar todos los días y cumplir un objetivo, o lo que vienes construyendo desde que tienes como uso de razón para lograrlo como final. Entonces, pues básicamente, digamos que esas dos que tú hablas, siento que van muy de la mano porque es lo que realmente impulsa para hacer cualquier actividad o para lograr el objetivo final de lo que uno quiere. Y tomar esas Entonces, decisiones de lo que hablaba Andrés, porque realmente esas tomas de decisiones que vienen a partir de ese historial de aprendizaje, digamos que tanto los reforzadores como las recompensas hacen que nosotros, digamos, le dan forma y construyen esas conductas que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, hablando de lo que vivimos día a día, pues estamos expuestos a diferentes programas de reforzamiento encadenado y que existen en el día a día y que tienen que ver con, pueden ser programas de reforzamiento por intervalo o por razón. El intervalo tiene que ver con con el tiempo, que puede ser variable o fijo, o de razón, que puede ser la cantidad de veces que debo tener una conducta o una respuesta para obtener un refuerzo o una recompensa, que también puede ser variable o puede ser fijo. Y eso nos ayuda, digamos que en todo el proceso de aprendizaje y en el proceso de tener una decisión a largo plazo. A veces no somos conscientes de esto, pero les aseguro sí. que con ejemplos como los que hemos hablado, los que ponía Andrés sobre, por ejemplo, el hambre, eh, por ejemplo, el atleta que busca como tal eh, entrenarse para buscar una recompensa, pues son, digamos que programas de reforzamiento que nosotros hemos venido teniendo y un modelo de aprendizaje. ahí en eso yo quiero hacer una última intervención de algo que justamente con lo que decía Paola recordé. Y hablábamos antes justamente de esa sensación de placer, esa satisfacción, de los niveles de dopamina, incluso cuando ingerimos comida o de pronto algún organismo ingiere alguna sustancia psicoactiva, que los niveles de dopamina se incrementan. Y lo que leí decía pues justamente que la dopamina quizá no sea ese neurotransmisor del placer, sino más fácil de la motivación. Y que justamente que esa dopamina
era la que llevaba la motivación, porque entonces en este caso de la droga, cuando empiezan a bajar esos niveles de dopamina, es cuando entonces el individuo tiene esa, pongámoslo con la palabra, esa motivación de hacer algo físicamente, de tener unas conductas físicamente que lo lleven nuevamente a experimentar eso. Entonces lo mismo, por ejemplo, en otros casos como el que hablábamos ahorita del atleta, justamente haber recibido esa recompensa positiva, haber ganado ese premio y elevar esos niveles de dopamina, hace que lo lleven y lo motiven a entrenar duro para justamente seguir alcanzando esos resultados y seguir teniendo estos comportamientos que conducen a obtener justamente estas recompensas. Y en otro lado, pues simplemente disuadir o inhibir comportamientos que no. Ok. Compañeros, yo creo que con esta conversación entre nosotros está un poco más claro el tema y lo que tiene que ver con el aprendizaje. Gracias. Sí, claro que sí. Gracias. Muchísimas gracias.